Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Andrade y soy host del programa Historias que Inspiran en Tu Estima. Y antes de empezar con la entrevista de hoy, antes de poder conversar con mi entrevistado, quiero invitarlos a conocer el magazine digital, la revista digital tuestima.com, donde estamos todas las semanas generando, creando y proveyéndoles nuevos contenidos para tener una autoestima y amor propio sanos, tener una muy buena calidad de vida desde lo que somos, mente, cuerpo, espíritu, emociones. Y para ello contamos con un montón de excelentes especialistas y profesionales en estos temas, terapeutas, coaches, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, motivadores, conferencistas. Y pueden encontrar todos los contenidos que nuestros especialistas, nuestros coaches, tu estima, también están incorporando semana a semana en tuestima.com y ser parte de este ciclo de entrevistas que es Historias que Inspiran, en la cual estamos también todas las semanas conversando con gente que nos trae historias muy interesantes, ¿sí? que nos dan ganas de conocerlos más y que nos den su perspectiva de cómo ellos digamos, consideran que la autoestima se vuelve hoy en día un valor vital dentro de nuestras vidas y cómo también ellos han incorporado en su camino de crecimiento personal, en su camino profesional, en su camino espiritual, herramientas que los han ayudado a sentirse bien, a estar mejor consigo mismos, a desarrollar su amor propio. El caso de hoy es, y el entrevistado de hoy es Borja Castelar, que es un amigo de la casa. Borja es un especialista en ventas, ¿sí? Se dedica principalmente a entrenar a personas y a empresas en ventas B2B, es decir, negocio a negocio. Les da a las empresas un montón de herramientas que les ayudan a lograr mejores resultados comerciales, pero claro, también Borja tiene un background en todo lo que tiene que ver con mindfulness, inteligencia emocional, porque como todos sabemos, para tener éxito en las ventas, para tener éxito en los negocios, también tenemos que estar muy claros de acá, ¿no? De nuestra cabeza, en nuestra mente, porque tenemos que tomar decisiones, porque tenemos que influir en personas. Borja tiene experiencia además como líder de equipos dentro de LinkedIn y es instructor de LinkedIn Learning. Borja Castelar, bienvenido a Historias que Inspiran. Muchas gracias por la invitación, Agustín. Un placer estar por aquí. Bueno, arrancamos hablando de autoestima. Lo decíamos recién, qué importante desarrollar una buena autoestima, amor propio y sobre todo tener un balance en las emociones para tener éxito, ¿no? En los negocios, en nuestra carrera profesional. ¿Qué significa esto para vos? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, esto de la inteligencia emocional en ventas es esencial, que es donde está la mayoría de mi experiencia, porque realmente lidias con mucho estrés constante. Tú tienes tus objetivos mensuales, trimestrales, y saber lidiar con ese estrés constante que en particular esa profesión de ventas tiene, te hace ya trabajar mucho esto desde siempre si quieres mantenerte durante años en esta carrera en ventas, porque si no tienes inteligencia emocional, largo plazo, y lo he visto mucho en personas de mi equipo, no aguantan la presión. Realmente, ¿no? Entonces, es el primer punto en cuanto a profesionales de ventas. En cuanto a líderes, que lideran ya equipos bastante grandes, si no tienes inteligencia emocional, te conviertes en esos típicos líderes que no saben lidiar bien con frustración, que no saben lidiar bien con rabia, que gritan, ¿no? Eso se ve mucho en el ambiente antiguo profesional de esas personas que se irritan fácilmente o que gritan o que tratan mal a las personas. Lo que les ocurre a estas personas es que no tienen inteligencia emocional y eso se percibe claramente en esos líderes que todo el mundo nos hemos encontrado en nuestra carrera profesional, que son súper viscerales, que no saben controlar sus emociones, que saltan, que son territoriales. Otros managers, sobre todo managers en ventas, ¿no? Que quieren proteger lo suyo, ¿no? Y entran ya y crees que le estás atacando su territorio. Ahí se ve claramente la falta de inteligencia emocional rapidísimamente. Y eso acaba generando ambientes tóxicos, como ocurre en muchas empresas, por eso es tan importante este tema. Y dentro de tu experiencia personal, ¿cuál consideras que ha sido dentro de tus habilidades internas, ¿no? En tus capacidades internas, ¿cuál consideras que han sido tus fortalezas emocionales y cuáles han sido tus debilidades emocionales y que probablemente ahí vinieron las experiencias de mayor aprendizaje para Borja Castelar en su carrera, ¿no? Totalmente. A ver, la parte positiva
que siempre me ha ayudado mucho es que por naturaleza soy positivo. Es decir, Claro. como fortaleza que tengo, siempre suelo ver la parte buena de las cosas. No suelo ver como otras personas que siempre tienden a ver lo que puede salir mal, ¿no? Yo todo lo contrario. Y eso me ha ayudado mucho a tomar riesgos grandes en mi vida, porque no he parado a pensar tanto, ¿y si sale mal? Como muchas personas lo primero que paran a pensar, uy, ¿y si esto sale mal? Enseguida me emociono pensando en lo que puede salir bien. Todo lo contrario. Entonces, mi fortaleza diría que es mucho esa parte positiva, realmente, de poder entender y no prestar tanta atención a eso. Y siempre hacerme la pregunta de, que es también, que yo me la hago mucho, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y realmente cuando paras a pensar, no voy a No acabar es tan viviendo bajo un grave. puente. No es tan grave, claro. Exacto, no es tan grave. Cuando te haces esa pregunta, no, en los peores de los casos, ¿qué va a ocurrir? Que voy a volver al mismo punto que estaba antes, a lo mejor en un tiempo. Pero no es tan Bueno, grave lo que va a ocurrir. Entonces, siempre me he hecho esa pregunta y siempre me ha ayudado mucho a ver el lado positivo. Cosas que han sido un desafío para mí, sobre todo cuando me convertí en manager y ya tienes que no solo lidiar con tus sentimientos, sino con los de con las el otras ego de los personas. demás, claro. Exacto. Ahí el desafío, y eso es una lección que aprendí mucho como manager, porque es una persona que es una cosa buena, pero una cosa mala también, que tengo como una necesidad de que las personas, que le guste a las personas, ¿no? Que todo el mundo le guste y que quiera un ambiente armonioso. Y una gran lección es que no le vas a gustar a todo el mundo al final, ¿no? Y tener esa aceptación de que va a haber gente dentro de tu propio equipo que le gustes, otra que le seas indiferente y otro que incluso no le gustes nada tu estilo, ¿no? Aceptar eso fue difícil para mí, fue una lección también de todos estos tiempos y también saber lidiar con los sentimientos a veces. Sí. Porque claro, cuando eres un profesional de ventas que no lideras, pues tú puedes mandar al cliente a la mierda, si quieres, no hay ningún problema. Pero claro, tus clientes internos pasan a ser las personas de tu equipo y no puedes hacer No eso. puedes echar a todo el mundo, claro. Exacto. Y no puedes mandar a la mierda a la persona de tu equipo. Entonces, saber lidiar con esos sentimientos, muchas veces de rabia en particular, que yo creo que es el sentimiento más Sí. difícil de lidiar de todos, eso fue un gran aprendizaje, el saber lidiar con la rabia, pero como todo es práctica. Y cuando estuve más tiempos, más años liderando, conseguí ya controlar mucho más y volverme mucho menos visceral. Hacer unas pausas siempre y nunca ponerme a la defensiva o tomarme un feedback personal. Entonces creo que es una evolución en la práctica también. Y practicas mindfulness, como decís, también fuiste adquiriendo herramientas de inteligencia emocional. ¿Es algo que viene en tu educación desde tu casa, algo que te inculcaron o algo que tuviste que incorporar con los subidas y bajadas de la vida? Fue algo que tuve que buscar por necesidad, por trabajar en ventas. Ok. Porque a pesar de que siempre he tenido, y mucha gente me lo dice, pero tú cómo te estresabas en ventas y lo hacías increíble. Sí, siempre he tenido mucho éxito en ventas. No ha habido ningún trimestre que no haya hecho la meta. Siempre mínimo que habré hecho ahora sido un 150%. Es decir, nunca he estado sufriendo en números. Pero lo que me pasaba mucho es que cada trimestre empiezas de cero. Teníamos targets Sí. trimestrales y yo tenía una presión enorme para demostrarme cada trimestre que era tan bueno. Porque ese síndrome del impostor siempre está ahí, detrás tuyo. No vas a Dice, poder, ¿no? Lo lograste una no, vez de este suerte, trimestre tuviste no. suerte. Exactamente. No eres tan bueno. Este trimestre va a ver todo el mundo que lo vas a hacer Te van fatal. a No dar vas a llegar. cuenta. Exacto. Entonces, cada trimestre, sobre todo las 2 primeras semanas del trimestre, era un infierno. Ya cuando empezaba a cerrar los deals y ya volvía a estar bien ese trimestre, ya me tranquilizaba. Pero cada trimestre empezaba súper estresado. Y por necesidad busqué herramientas para poder lidiar mejor con qué, con el síndrome del impostor, para lidiar mejor con ese estrés de las primeras semanas de todos los trimestres. Y ahí es donde me encontré, y dentro de LinkedIn era una aplicación que recomendaba mucho y teníamos descuento como empleados de LinkedIn, de la aplicación de Headspace. No sé si lo conoces, Sí, Headspace. la aplicación de meditación. Exacto. Y ahí es donde me encontré. Fue la propia LinkedIn, que el propio CEO habló de Headspace, invitó al owner de la empresa y ahí dije, pues voy a probarlo porque de verdad lo estoy necesitando, ¿no? Y ahí fue un antes y un después. Desde entonces, hace ya unos 5 o 6 años que medito cada día, poco, 5 minutos, que es lo que yo creo que es realista como meta diaria, como rutina diaria, porque veo muchas personas que dicen, no voy a meditar 15 minutos al día. A veces que no es No te sustentable, da ¿no? tiempo. Ajá, claro. Es como hacer ejercicio 2 horas al día o cada día.
ir al gimnasio cada día por el resto de tu vida no sé si es muy realista. Entonces prefiero cosas pequeñas que sé que lo puedo sustentar Claro. en el tiempo. Entonces medito cada día 5 minutos con Hate Space y meditación guiada. Genial. Bueno, mencionabas el síndrome del impostor. Creo que es una de las cosas que suele afectar más nuestra autoestima. Digo, el síndrome del impostor no es nada externo, sino pensamientos que nosotros sostenemos, creencias también, a veces inconscientes. Las personas que aspiramos a destacarnos en lo que hacemos, a liderar, que queremos ser los mejores siempre, tenemos el amigo del síndrome del impostor acompañándonos durante toda la vida. Yo me acuerdo que la primera vez que me tocó liderar un equipo, se me venían todas esas que no vas a poder, que no harás. Entonces me dije a mí mismo, ok, lideraré hasta que se den cuenta. Exactamente, no me puedo sentir más reflejado. Todavía nadie se dio cuenta, así que vamos bien. Lo bueno es que no se dieron cuenta. Pero ¿qué recomendás vos? Sé que mucha de la gente que mire estas entrevistas también le toca lidiar con el síndrome del impostor todos los días, aunque no sepan que se llama síndrome del impostor, pero sí está esa vocecita molesta. ¿Qué les recomendás hacer? Headspace es una, ¿no? O hacer mindfulness o meditación. ¿Qué más te resultó útil o crees que les puede servir? Claro. Bueno, lo primero, la meditación al final, bueno, y tú sabes perfectamente, tiene un impacto enorme en muchas cosas de la vida. Para mí, muchas veces el éxito en tu inteligencia emocional es precisamente ser espectador de tus propios sentimientos. Que eso no me he dado cuenta hasta años más tarde de hacer meditación, ¿eh? No he conseguido llegar a ese nivel de sentirme muchas veces como espectador de mis propios pensamientos o sentimientos hasta mucho más tarde. Entonces es un proceso que no es tan rápido, la verdad ha sido de mucha constancia, pero bueno, eso para mí es la base para luchar también contra el síndrome del impostor, porque reconoces tú mismo, dices, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Y de dónde viene? ¿Y por qué no? Y cuando te das cuenta, le quitas menos importancia. Ya tú mismo te ríes de tú mismo a veces, ¿no? Que eso es el mejor momento cuando llegas ahí. También el segundo punto es la aceptación, saber que es normal. Y de hecho, las personas con más éxito son las que más sufren del síndrome del impostor. Entonces, como dicen en español, ¿no? ¿Cómo se dice? Consuelo de muchos, ¿no? Entonces, saber que muchos sufren lo mismo me hace sentir mejor en el fondo, ¿no? Pues saber que el sufrimiento es compartido no solo me ayuda con el síndrome del impostor, con muchas otras situaciones, cuando estoy mal o he tenido una ruptura que tuve hace unos meses, saber que yo no soy el único que está pasando por una ruptura, que hay gente que se está divorciando y mucho peor que yo, muchas veces te tranquiliza también, porque sabes que es un sentimiento compartido por muchos seres humanos. Entonces, para mí, ese es clave en el síndrome del impostor y hablarlo abiertamente. Ahora, hablando contigo, me siento mejor por mi propio síndrome del impostor también. Solo externalizarlo ya me ayuda. Te ayuda, sí. Y ahora mismo más, porque ahora estoy en esta nueva etapa que llevo ya unos 9 meses emprendiendo. Síndrome de impostor aparece, pero fuerte, ¿eh? Emprendiendo es cuando más sale, ¿no? Porque claro, me dedico a mucho entrenamiento, pero ¿qué voy a explicar yo? Pero si, y para ti te parecen, no, cosas obvias, porque lo sabes, ¿no? Pero esa persona no lo sabe, entonces, pero si voy a explicar una cosa obvia y todavía sale más ese síndrome del impostor. Sí, hay otro punto también que suele funcionar y que es hacer uno reconocimiento sobre las cosas que hace bien, ¿no? Digo, estamos en una cultura que muchas veces se da en el ámbito de la empresa, la nuestra, la de Latinoamérica, donde le ponemos más atención a lo que las personas hacen de forma incorrecta, cuando se equivocan, que cuando aciertan. Nos cuesta un poco dar reconocimiento y darnos reconocimiento. Entonces, en mi caso personal, una de las cosas que hice fue celebrarlos al final de la semana, celebraba los pequeños éxitos que había cosechado durante la semana, ¿sí? Algún negocio que había cerrado, alguna conversación que había logrado el objetivo que tenía. Y celebrarlo ayuda también como a decir, ok, esto sucedió. Digo, le dice a tu cerebro, vale, tomate esa cervecita, esa copita de champán, esto lo conseguiste, ¿no? Muy buen punto, porque a mí me costaba mucho eso, celebrar los éxitos, porque enseguida estaba pensando el siguiente trimestre, ¿no? Entonces era una espiral en la que nunca celebras tus éxitos y en los que también hace falta un cambio de mentalidad, como comentas, de pensar muchas veces más en tus fortalezas. Muchas veces paramos a pensar mis debilidades o mis áreas de mejora y a veces ese cambio de mentalidad de centrarme mucho más en mis fortalezas, que siempre he dicho que es clave. Cuando ocurre la magia
es cuando te enfocas en mejorar lo que ya tienes un poco más de talento innato, en tus fortalezas, no como el estigma, y que venimos desde niños. Nuestros padres, Sí. donde sacamos malas notas, ya, ¿y qué pasó con matemáticas? Pero la que se nos daba genial, muchas veces nos decían, ay, ¿qué pasaría si inviertes más aquí? ¿No? Entonces ya venimos con esa mentalidad de, uy, esto no lo hago bien, voy a centrarme en esto, ¿no? No, y además quienes venimos de la rama del coaching o que hemos pasado por sesiones de coaching o programas de coaching, viste que hay dos vertientes. Hay una vertiente del coaching de descubre tus debilidades y mejóralas, o céntrate en tus fortalezas. Totalmente. Yo voy por la segunda total. Para Céntrate en tus mí fortalezas. no lleva nada las debilidades. Obviamente con una base mínima para hacer algún trabajo que necesites, ¿no? No, Pero hombre, para claro. mí el foco tiene que ser totalmente en tus fortalezas. Y ahí entras también en lo que dices tú, en mucho coaching para mejorar tu autoconocimiento, porque ese es el gran impedimento para centrarte en tus fortalezas. Saber cuáles son tus fortalezas, que muchas personas tampoco lo saben, ¿no? Sí, y que obviamente ayuda a tener una percepción o una visión de nosotros mismos más saludable, a lo que le llamamos autoestima o amor propio, saber cuáles son nuestras fortalezas, reconocer incluso cuáles son nuestras debilidades, porque al final lo que para mí me cuesta o me es más difícil, hay alguien a quien le resulta fácil o tiene capacidad, entonces bueno, uno se abre más a delegar, se abre más a colaborar y entender que puede pedir ayuda a tiempo, ¿no? Por ejemplo. Totalmente. Y de hecho también es muy interesante, ahora que estás contando, que también se suele confundir mucho autoestima con ego también, ¿no? Son Total. dos términos que se ¿Cuál es la suelen... diferencia? ¿Cuál ves vos que es la diferencia entre autoestima y un ego engordado? Yo, mi opinión, y creo que aquí a nivel psicológico me encanta, leo muchos libros, un libro que me encantó sobre el ego, se llama El ego es tu enemigo, de Ryan Holiday, que es Ryan un libro Holiday. que recomiendo mucho y él tiene ese punto de vista. Hay varios puntos de vista en cuanto al ego. Mi punto de vista es que es siempre negativo. Da igual, un poco o menos, siempre tenemos que luchar constantemente por reducirlo al mínimo. Nunca lo vamos a eliminar, el ego forma parte de nosotros, pero lo que sí Exacto. tenemos que prestar atención es en reducirlo al mínimo que consigamos, digamos, ¿no? Y para mí tiene siempre connotación negativa el ego, ¿no? No es positivo, por eso siempre queremos disminuirlo al máximo. Autoestima no, autoestima es importante y es positivo mejorar tu autoestima. Entonces son dos cosas, una es completamente negativa, para mí totalmente el ego, y es algo que siempre tenemos que ser conscientes, sobre todo cuando tenemos éxito, que es cuando el ego se empieza a inflar, Ah, y la autoestima siempre es positiva y tenemos que trabajarla porque una autoestima es lo que nos ayuda a arriesgar más, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que podemos hacerlo. Entonces veo antagónicos completamente. y alguien se va a preguntar, ¿y qué hago cuando el ego se me infla? Pues ¿Eh? ahí ¿Cómo, aceptación, por cómo, ejemplo, cómo, cómo, cómo disminuirlo? Cómo tenerlo dominado cuando quiere inflarse mucho, ¿no? aquí hay varias formas ¿Qué de haces vos? pensarlo. Yo una cosa que pienso mucho cuando tengo éxitos, aparte que obviamente reconocer que fue también trabajo duro, porque yo creo en el trabajo duro, no tanto en el talento también. Yo creo Totalmente. más en el foco. Sí. No creo en personas inteligentes, creo en personas con foco, Ujú. más que inteligencia. Entonces, cuando piensas que es el foco y no tanto inteligencia innata, Ah, también hay ayuda. Y por otro lado, ser consciente de que ninguno es una isla. Nadie consigue éxitos solos, ni, sino ni que necesitas siquiera, ayudas de otras ni siquiera personas. Lionel Messi. Exacto, exacto. Ayer, Aunque parezca que solo no, necesita un equipo. Está en el Barcelona, que es el mejor equipo del mundo, probablemente, y si ¿no? te fijas, generalmente, antes de hacer algún gol espectacular en un partido, lo intenta 3 o 4 veces durante el partido y no le sale. Y a Claro, la cuarta, exacto. quinta hace el golazo. Entonces la gente se queda con el golazo. Pero él tuvo 3 o 4 intentos antes. Totalmente. Y ahí encaja mucho también con otro libro que siempre recomiendo, que es Mentalidad de Crecimiento, Ah, Mindset de Carol excelente. Dweck, que precisamente es importante entender ese tipo de mentalidad y saber que somos productos en curso, que no somos productos finalizados, que no somos inteligentes o no somos inteligentes. La clave es todavía no. Entonces, saber que podemos mejorar constantemente, que necesitamos al resto de personas para seguir creciendo y que la cuestión es el foco, no lo inteligente que tú eres. Eso creo que ayuda bastante a controlar el ego y es que es vital, porque luego el problema es que cuando se jode todo, hablando claramente, es cuando el ego se ha ido de control completamente, que Total. ocurre con personas famosas o con personas con mucho éxito, se meten en proyectos, en jaleos y lo pierden todo, ¿no? Entonces es esencial, total. Como decía la sabiduría estoicista, ¿no? Memento mori.
Exactamente. Que le decían a los emperadores cuando volvían victoriosos de la batalla, Memento Mori, ¿no? Memento Mori. Totalmente. Exactamente. Entonces, entender eso y siempre parar y pausar y pensar, vale, esto se lo debo a tal, ha sido esfuerzo, es decir, pararte a pensar, sobre todo cuando tienes éxitos. Los fracasos muchas veces son los mejores profesores, no Al los final éxitos. nunca nadie logra nada solo, ¿no? Que hay personas, que hay circunstancias que facilitan. Digo, el ego se infla si Totalmente. uno cree que uno logró solo las cosas, pero es Exacto. imposible que alguien logre algo solo. Nos Totalmente. encantan las historias de los genios que lograron cosas solos, pero son mitológicas, pues ninguna es así. Hasta Albert Einstein o cualquiera que quieran tomar de los genios de la humanidad han tenido personas alrededor que los han colaborado y que han ayudado y que al final el éxito era compartido, ¿no? Eso solo pasa en las películas americanas, en las Claro, películas película gringas. norteamericana. Exactamente, total. Bueno, Borja, un gustazo esta charla. La verdad que compartir esta conversación que es muy nutritiva para toda nuestra comunidad. Esto es historias que inspiran en tu estima. ¿Dónde la comunidad de tu estima puede encontrarte? ¿En qué redes sociales? ¿En dónde tu página web? Cuéntanos un poco. Claro. Bueno, en mi página web, que ahí está toda mi información de todas mis redes sociales, en borjacastelar.com, tan fácil como eso, mi nombre y apellido. Y también las dos principales redes sociales que uso, LinkedIn y Instagram, que son las que más produzco contenido ahí. Así que también me pueden encontrar como Borja Castelar, no tiene pérdida. Y nada, y ahí nos vemos, es donde estoy siempre creando bastante contenido orientado, sobre todo a ventas B2B, pero también bastante sobre soft skills, que también son muy importantes. Y nada, ahí estaremos en contacto. Gracias, Borja. Y a ustedes los esperamos y los vemos en el próximo episodio de Historias que Inspiran aquí en tuestima.com. Abrazo a todos. Gracias.